queridos amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 8 de diciembre del año 2023 con este apunte en el cual seguimos hablando del concepto de libertad. Esta vez en los filósofos medievales. Ya hemos abordado el concepto de libertad tanto en los filósofos griegos como en los romanos. Y esta vez lo veremos desde la perspectiva de los filósofos medievales, que junto con la filosofía y el cristianismo se conjugan otros elementos interesantes, además de desarrollarse otro concepto en paralelo, que sería nada más ni nada menos que el libre albedrío. Uno puede preguntarse entonces, bueno, ¿el concepto de libertad es lo mismo que el libre albedrío? ¿O será que el libre albedrío es más general, la libertad más particular? ¿O será al revés, la libertad es más general y el libre albedrío quizás es una especie de libertad, etcétera? Todo esto lo vamos a ver a la luz de los filósofos medievales. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, cuando hablábamos de los filósofos romanos, nosotros terminamos con San Agustín de Hipona. Y ya habíamos visto anteriormente el concepto de libertad, y que con San Agustín se relaciona también el libre albedrío. Pero hay que notar que el santo de Hipona diferencia estos dos conceptos, es decir, el de libertad y el libre albedrío. Dice que el libre albedrío es una capacidad de elección. Eso es el libre albedrío, una capacidad de elección. Mientras que la libertad es la realización del bien en vista de su beatitud, sino la beatitud misma es la libertad. En efecto, porque Agustín dice que no somos libres de aquellas cosas que no están en nuestra facultad. Y en ese caso, tal como lo decían otros filósofos romanos, si no nos atenemos a las facultades que tenemos, entonces somos esclavos de aquellas cosas que son imposibles. Entonces, claro, nosotros somos libres solamente y con la sola condición de que nosotros estemos haciendo lo que está en nuestras facultades y no aquello que en realidad es imposible para nosotros. En consecuencia, seguir la libertad, es decir, utilizar nuestras facultades que tenemos naturalmente, es seguir el bien. Y esto va también para el libre albedrío, de acuerdo con San Agustín de Hipona. El concepto del libre albedrío, por cierto, nosotros lo vamos a ver de manera separada, pero lo vamos a ver. Luego tenemos a Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino, la libertad es una espontaneidad. Fíjense, esta idea puede recordarnos a nuestro podcast anterior sobre los romanos, porque Lucrecio y Epicuro decían que la espontaneidad estaba relacionada con la libertad. Y Tomás de Aquino que dice que esta consiste en seguir el movimiento propio de un ser, y en el caso del hombre consiste en seguir el movimiento hacia el bien. Es decir, es una idea muy similar a la de San Agustín de Hipona. En efecto, no hay libertad sin elección. Pero la libertad no solo está reducida a la elección simplemente, sino que consiste en elegir algo trascendente. Claro, porque si nosotros decimos quizás libre albedrío, podemos tener distintas intenciones con respecto a una elección. Quizás no es la elección de algo trascendente como sería seguir la idea del bien. Por lo tanto, Tomás de Aquino tiene esta idea de la libertad que también consiste en algo trascendente, no solamente en escoger aquello que no tenga, o sea, no en escoger aquello que no tenga trascendencia, sino que está en esta trascendencia que es escoger el bien. Hasta ahora entonces, chicos, con Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, nosotros vemos coincidencias, por cierto, ambos son cristianos, uno es de la patrística, otro de la escolástica, no hay muchas diferencias. Pero aquí ya se nos complica la cosa con don Duns Scoto. En cuanto al filósofo Duns Scoto y su teoría de la voluntad, se ha dicho que su concepto de libertad es absolutamente voluntarista. Pero de todos modos, el filósofo hace una diferencia entre voluntad,
o sea, entre voluntas y libertas. ¿Mm? En efecto, el pensamiento de Duns Scoto, recordemos un poco cuando nosotros hablábamos de la escolástica en algunos podcasts atrás, Duns Scoto decía que entre la razón y la voluntad, lo primero que estriba, lo primero que existe es la voluntad, más que la razón. Incluso la razón puede ser algo así como una necesariedad, pero bueno, ahí nos estamos adelantando un poco. Pero la verdad es que hay una voluntad primero que todo. Duns Scoto decía, si nosotros pensáramos en Dios y pensáramos que qué hay primero en él, voluntad o razón, tendría que ser voluntad. Tendría que ser voluntad y no la razón. Bueno, en todo caso, para Duns Scoto existen varios tipos de libertad. Está la libertad de querer o rechazar. Uh-huh. Por ejemplo, cuando alguien nos dice alguna cosa, nos da una opción, nosotros queremos o rechazamos esa opción. La libertad de querer o rechazar algo, cuando no se nos está diciendo unilateralmente que debemos querer o rechazar algo. Y finalmente, la libertad de querer o rechazar los efectos posibles de aquello que se elige. En todo caso, lo que causa el acto de querer en la voluntad es algo distinto de la voluntad, dice Duns Scoto. La voluntad se entiende en conjunción con las demás facultades, fundamentalmente en su relación con el intelecto. Claro, el intelecto opera con la necesidad que es propia de su naturaleza, pero pareciera que la voluntad no opera con una necesidad. Es decir, no opera con algo que es inmodificable, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esto tenemos que entender los conceptos de necesidad y contingencia que ya nosotros habíamos visto con Aristóteles. La necesidad es aquello que es permanente, es aquello que permanece. Por ejemplo, es necesario que o es de necesidad que nosotros vamos a morir. Uh-huh. Eso no es contingente. No es que nosotros podamos poner, por ejemplo, nuestra muerte en la contingencia. Nosotros vamos a morir por necesidad. O sea, sí o sí vamos a morir. No se puede poner eso en la contingencia. Pero sí puede, y por el contrario, algo contingente puede decir, bueno, mañana voy a ir a la escuela, o mañana voy a ir a la universidad, mañana voy a ir al trabajo. Eso puede ser contingente. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cae en una especie de relatividad. Por lo tanto, claro, hace sentido lo que dice Duns Scoto, que el intelecto o la razón opera con la necesidad que es propia de su naturaleza. En cambio, la voluntad pareciera ser que lo mismo como Santo Tomás de Aquino, es una espontaneidad. No se rige por reglas estrictas y necesarias como la razón. Vamos entonces con don Guillermo de Ockham. De Duns Scoto pasamos a Guillermo de Ockham. Ockham es uno de los filósofos que hace la diferencia entre voluntad y libertad, separándola y diciendo que no hay relación entre una y la otra. Así, la libertad es el poder por el cual se puede indiferente y contingentemente poner cosas diversas de tal manera que puedo causar y no causar el mismo efecto sin que exista ninguna diferencia salvo la que existe en este poder. Recordemos que Ockham es uno de los adherentes a la corriente del nominalismo, a esta teoría de que los universales en realidad son nombres, ¿m? Son nombres y no son cuestiones que necesariamente son reales, ¿ya? No considera Ockham a la libertad como una cuestión de virtud en el ser humano, sino que es aún una cuestión absolutamente autónoma, no tiene una cuestión de trascendencia, no es como lo decía San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que es algo que, o sea, si yo elijo el bien, estoy siendo libre, decían Santo Tomás de Aquino, San Agustín, entre otros romanos, porque si yo elijo el mal, en realidad estoy eligiendo cosas imposibles, cosas falsas, etcétera, cosas que finalmente voy a ser esclavo, eligiendo lo imposible. Pero si yo elijo las cosas que están dentro de mis facultades, no hay problema. Pero no, Ockham dice que
esto la verdad es que no tiene que ver, la libertad no tiene que ver con una cuestión de virtud. Es una cuestión autónoma. Es una cuestión autónoma de querer o no querer. No hay nada que sea trascendente en este sentido. Solo este poder de decidir puede enfrentarse con otros poderes de decisión, pero no es que hay una trascendencia, etcétera. No, hay una voluntad, simplemente. Hay una voluntad y esa puede ser virtuosa o puede no ser virtuosa dependiendo de las características de la cultura, etcétera. Entonces hay un choque de voluntades. Fíjense que esto también nos adelanta mucho, 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 mucho a Friedrich Nietzsche, que también decía que las verdades, bueno, él decía las verdades, ¿no es cierto?, se odian entre sí, chocan entre sí. Aquí estamos hablando de la voluntad, las voluntades chocan entre sí todo el tiempo. La libertad entonces simplemente es un poder elegir y que no tiene trascendencia alguna. Vamos entonces con uno de los filósofos quizás comentado en algunos podcasts que hemos tenido, y bien curiosa la analogía, es el filósofo Jean Buridan, un filósofo que ha sido mencionado por varios, sobre todo por don Francisco de Vitoria, de que nosotros ya hemos visto algunos, algunas obras. Bueno, para Buridan, la libertad tiene que ver más con la capacidad de suspender el entendimiento, pues ante dos cosas que son igualmente buenas, el entendimiento racional no podrá elegir ninguna de las dos. De ahí que el filósofo plantee su famosa premisa llamada el asno de Buridán. No es que él la haya llamado así, se llamó después, pero él puso el problema donde un burro que no puede elegir entre dos haces de henos exactamente iguales, muere de hambre por no poder elegir racionalmente cuál de los dos comer. Por eso es que decía entonces Buridán que ante dos opciones absolutamente iguales, si nosotros nos abocamos a lo racional y decimos, bueno, pero estos dos elementos son iguales, ¿cómo me voy a decidir cuál de los dos voy a preferir? Si son exactamente iguales. Entonces, bueno, como son dos opciones y es racionalmente igual, bueno, no se puede elegir y en este caso el burro moriría de hambre, ¿no? Si un hombre se ve en una situación similar, ¿qué debe hacer? Debe suspender su entendimiento y elegir libremente. Esa es la única forma en que el hombre, entre dos opciones que son exactamente iguales, bueno, va a tener que suspender su entendimiento, porque racionalmente, digamos, ya tiene la explicación, o sea, sería una, un planteamiento absolutamente formal, en el sentido de que hay solamente una respuesta, pero aquí hay dos. Entonces, claro, ocurre, por decirlo así, como un cortocircuito, y entonces el hombre debe suspender su entendimiento y elegir libremente. Y ahí está la libertad. Ahí se pone a prueba, ¿no es cierto?, el concepto de libertad. Ahora bien, esta idea de Jean Buridan, que parece muy curiosa, muy entretenida, había sido propuesta primeramente por Aristóteles cuando hablaba de dos puntos equidistantes al centro de la Tierra, y comparando también con un hombre frente a dos banquetes iguales, que haría un hombre con dos banquetes iguales. Luego Averroes también pasaría y repasaría la misma idea, pero en vez de un burro se hablaría de un perro. Estas son entonces, chiquillos, las ideas y los conceptos sobre la libertad. Es fundamental, ¿no es cierto? Es fundamental entender esto. Vemos que ya la libertad se explica de algún modo, pero nos falta ver entonces, una vez que ya hemos explicado la generalidad de la libertad, porque nos queda claro que la libertad es el género y el libre albedrío es la especie. Tendríamos que entonces ya entrar en terreno a comprender el libre albedrío. Así que estaríamos en condiciones de hacerlo, ¿no?
Antes de retirarme, chicos, nuevamente los invito a nuestro grupo de WhatsApp que está en la descripción de nuestro podcast. En todas las descripciones de nuestros podcasts está ahí el grupo de WhatsApp para que puedan seguirnos y obtener las últimas novedades tanto del blog como de YouTube. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo, chicos. Un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.